mucho antes de las pirámides de Egipto, antes de las columnas de Grecia o los caminos de Roma, la primera civilización surgió en una tierra entre dos ríos. Esta región, cuyo nombre en griego antiguo significa «entre ríos», estaba enclavada entre el Tigris y el Éufrates. Estos cursos de agua fluían desde las montañas del este de Turquía hasta el Golfo Pérsico, creando llanuras fértiles en lo que hoy es el moderno Irak. En estas llanuras, la humanidad se reunió por primera vez en ciudades, desarrolló la escritura, estableció leyes y contempló el cosmos. Los patrones fundamentales de la vida urbana emergieron de este suelo fértil. Esta historia abarca desde el 10.000 a.C., cuando aparecieron los primeros asentamientos tras la Edad de Hielo, hasta el 539 a.C., cuando Ciro el Grande de Persia conquistó Babilonia. Los reyes construyeron imperios de barro, ladrillo y bronce. Los escribas presionaron marcas en forma de cuña en tablillas de arcilla, y los arquitectos erigieron zigurats para alcanzar a sus dioses. Sus registros, preservados en humilde arcilla, han sobrevivido a monumentos más grandiosos. El primer capítulo de la civilización comenzó en el creciente fértil, mientras el hielo retrocedía y los humanos establecían los cimientos de una sociedad organizada. Capítulo 1. El amanecer de la civilización. C. 10.000 a 3.500 a.C. A medida que la última edad de hielo retrocedía alrededor del 10.000 a.C., el clima del suroeste de Asia comenzó a calentarse. El yugo helado que había limitado el potencial humano durante milenios se aflojó en las colinas y valles que rodeaban los dos ríos. Pequeños grupos de cazadores-recolectores notaron algo extraordinario. Trigo y cebada silvestres crecían en abundancia. Estos primeros humanos, que durante generaciones habían seguido manadas y recolectado plantas estacionales, cargando sus posesiones a cuestas y moviéndose al ritmo de la naturaleza, comenzaron a permanecer en lugares donde la comida era abundante. Los primeros asentamientos fueron modestos agrupaciones de chozas circulares hechas de juncos y barro en sitios como Tel Mureybet y Abu Jureira, actual norte de Siria. La evidencia arqueológica muestra que comenzaron a establecer hogares permanentes. Aunque aún cazaban gacelas y recolectaban pistachos silvestres, se quedaban en un mismo lugar, temporada tras temporada. En el Valle del Jordán, un asentamiento se convirtió en algo sin precedentes. Jericó, quizás la ciudad más antigua habitada continuamente, surgió hace 11.000 años. Sus habitantes construyeron muros de piedra no solo para viviendas, sino para protección, la primera evidencia de defensa comunal. También construyeron misteriosas torres cuyo propósito sigue siendo debatido por los arqueólogos. Más al este, en Zatalhoyuk, Anatolia, otra comunidad notable se desarrolló. Allí las casas de adobe se construían tan juntas que no había calles. Los residentes entraban por agujeros en el techo, moviéndose como hormigas en un complejo montículo. Pero la verdadera revolución ocurría silenciosamente en los campos. A través de la observación y selección cuidadosa, estos primeros agricultores domesticaron granos silvestres. Las plantas con semillas más grandes y cáscaras que no se rompían fácilmente fueron favorecidas, y generación tras generación, los pastos salvajes se convirtieron en trigo cultivado. De manera similar, los animales pasaron de ser cazados a ser criados. Los uros, feroces ancestros del ganado moderno, fueron gradualmente domesticados, seguidos por ovejas, cabras y cerdos. La domesticación proporcionó carne, leche y pieles sin los riesgos de la caza. Esta revolución agrícola se extendió gradualmente por el creciente fértil, desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. Las implicaciones fueron profundas. Por primera vez,
Los humanos produjeron más alimentos de los que necesitaban. Este excedente permitió que algunos se dedicaran a actividades no relacionadas con la producción de comida. Surgieron especialistas como alfareros, tejedores y fabricantes de herramientas. Hacia el sexto milenio antes de Cristo, apareció otra innovación clave: la cerámica. Aunque antes se habían usado piedra, madera y juncos, la arcilla cocida creó recipientes ligeros e impermeables. Los alimentos podían almacenarse por más tiempo y los líquidos transportarse fácilmente. A medida que los cultivos se volvían más productivos, las comunidades agrícolas en las llanuras entre los ríos enfrentaron un nuevo desafío: la escasez de lluvia. Aprendieron a cavar canales para dirigir el agua de las inundaciones anuales del Tigris y el Éufrates a sus campos. El nacimiento de la agricultura de riego. Para el quinto milenio antes de Cristo, pequeñas aldeas se habían convertido en asentamientos más grandes en la llanura aluvial del sur. Sitios como Eridu y Uruk, en la región que luego se llamaría Sumeria, comenzaron como modestas comunidades agrícolas, pero eventualmente se transformarían en algo nuevo: ciudades verdaderas. La gestión del agua se volvió central. Coordinar el riego requería liderazgo y organización más allá de la familia. Proyectos comunales como canales y diques fomentaron estructuras sociales más complejas. Con la agricultura llegaron nuevos desafíos. Los excedentes necesitaban protección contra saqueadores y gestión para tiempos de escasez. Las creencias religiosas evolucionaron para abordar las incertidumbres de la vida agrícola. Las fuerzas que controlaban la lluvia, las inundaciones y las sequías se personificaron como deidades que requerían propiciación. Los templos, inicialmente simples santuarios, se volvieron más elaborados. Hace casi 6000 años, algunas comunidades construyeron edificios dedicados donde sacerdotes realizaban rituales para asegurar buenas cosechas. Estos templos se convirtieron en centros no solo de culto, sino de redistribución, donde se recolectaba y distribuía grano. La estratificación social aumentó. Quienes controlaban los excedentes ganaron poder. Quienes interpretaban la voluntad de los dioses ganaron autoridad. El igualitarismo de las bandas de cazadores-recolectores dio paso a comunidades jerárquicas con élites emergentes. Las herramientas también evolucionaron. El cobre, usado inicialmente para cuentas y adornos alrededor del 7000 a.C., comenzó a moldearse en implementos prácticos. 1000 años después, los metalúrgicos descubrieron que al mezclarlo con estaño se creaba bronce, más duro y duradero. Así comenzó la Edad del Bronce. Las redes comerciales se expandieron dramáticamente. La obsidiana de los volcanes de Anatolia, valorada por sus bordes afilados, viajó cientos de kilómetros desde su fuente. El lapislázuli de Afganistán llegó a ornamentos templarios en el sur, y conchas del Golfo Pérsico aparecieron en asentamientos tierra adentro. Hacia finales del cuarto milenio antes de Cristo, en la ciudad de Uruk, ocurrió otro desarrollo monumental. Frente a la creciente complejidad de gestionar los recursos del templo, los administradores comenzaron a usar fichas de arcilla para representar cantidades de bienes. Estas fichas eventualmente evolucionaron en marcas presionadas en tablillas de arcilla, el primer sistema de escritura del mundo. Inicialmente, estas marcas eran pictogramas simples. Un dibujo de una oveja significaba oveja. Pero gradualmente, el sistema se volvió más abstracto. Los signos representaron no solo objetos, sino sonidos. Así nació la escritura verdadera. Para el amanecer del cuarto milenio antes de Cristo, los cimientos de la civilización, tal como la entendemos, estaban en su lugar.
ciudades con miles de habitantes, oficios especializados y profesiones, arquitectura monumental, instituciones religiosas complejas, estratificación social, comercio a larga distancia y registros escritos. El escenario estaba listo para el próximo capítulo, el ascenso de los sumerios y la primera civilización urbana verdadera del mundo. Capítulo 2. El surgimiento de Sumeria. C. 3500 menos 2300 antes de Cristo. La llanura aluvial del sur, donde los dos ríos se acercaban al mar, se convirtió en el corazón de la primera civilización verdadera de la humanidad. Aquí, entre deltas pantanosos y campos fértiles, una cultura notable creó algo sin precedentes en la historia humana. Una red de ciudades genuinas, cada una albergando miles de habitantes dentro de sus muros de ladrillo de barro. Uruk, quizás la más magnífica de estos primeros centros urbanos, se expandió rápidamente después del 3500 a.C. Las excavaciones arqueológicas revelan un asentamiento que eventualmente cubrió cerca de 250 hectáreas y pudo haber albergado hasta 50.000 personas. En su apogeo, enormes murallas defensivas encerraban barrios de casas apiñadas, talleres, mercados y edificios administrativos. En el corazón de Uruk se alzaba su logro arquitectónico, cumbre, el templo blanco, encaramado sobre una plataforma elevada. Esta estructura sagrada se elevaba como una montaña desde la llanura plana, sus paredes encaladas brillando bajo el sol del desierto, visibles desde kilómetros a la redonda. Esta plataforma, un prototipo temprano de lo que luego se convertiría en el zigurat clásico, demostraba tanto destreza ingenieril como devoción religiosa. Otros centros urbanos surgieron en el paisaje. Ur, cerca de la antigua costa, ahora tierra adentro debido a la sedimentación, se convirtió en una bulliciosa ciudad portuaria. Eridu, considerada por la tradición local como la ciudad más antigua, albergaba el complejo del templo dedicado a Enki, dios de la sabiduría y las aguas dulces. Lagash, Kish, Nippur y Umma crecieron como poderosas ciudades-estado, cada una con su propia identidad, dinastía gobernante y deidad patrona. Estas ciudades no eran simplemente aldeas grandes, representaban una forma fundamentalmente nueva de organización humana. A diferencia de los asentamientos anteriores, albergaban especialistas diversos, no solo agricultores, sino metalúrgicos, alfareros, tejedores, mercaderes, administradores, soldados y sacerdotes. La arquitectura de cada ciudad revelaba su compleja organización social. Templos imponentes, edificios administrativos, grandes casas para las élites, viviendas modestas para los plebeyos. El desarrollo de la arquitectura monumental transformó el paisaje. Los templos evolucionaron de simples santuarios a complejos elaborados sobre plataformas elevadas masivas. Estos primeros zigurats, aunque aún no tenían la forma de pirámide escalonada de períodos posteriores, dominaban el horizonte. Para el 3000 a.C., la ciudad de Ur presentaba una plataforma de templo de más de 11 metros de alto, requiriendo más de 720.000 ladrillos cocidos para su construcción. La pregunta de quién dirigía estos proyectos monumentales revela otra innovación de esta sociedad: el liderazgo institucionalizado. El gobierno temprano parece haber sido una forma de autoridad compartida. Consejos de ancianos y asambleas de ciudadanos tenían poder significativo, pero los líderes religiosos que controlaban los recursos del templo gradualmente asumieron mayor autoridad, convirtiéndose en reyes sacerdotes o en la lengua local. Estos primeros gobernantes derivaban su legitimidad de su relación especial con los dioses. Servían como intermediarios entre lo divino y lo humano. En tiempos de crisis, guerra
inundaciones o sequías, se podía nombrar un líder militar temporal, llamado Lugal, literalmente, hombre grande. Algunos de estos líderes convertían sus poderes de emergencia en reinados permanentes, desplazando gradualmente la autoridad de los sacerdotes. Para el 2900 a.C., la realeza se había establecido firmemente en la mayoría de las ciudades de la región. Los reyes reclamaban sanción divina, aunque aún no estatus divino. Las tumbas reales de este periodo muestran riqueza extraordinaria. Vasijas de oro, joyas elaboradas, instrumentos musicales y esqueletos de sirvientes aparentemente sacrificados para acompañar a su gobernante en la otra vida. Las creencias religiosas impregnaban cada aspecto de la vida en estas primeras ciudades-estado. El panteón incluía innumerables deidades, con cada ciudad elevando a su dios o diosa patrona a un lugar de prominencia especial. Entre los más poderosos estaban Enlil, dios del cielo y las tormentas; Enki, dios del agua y la sabiduría; y Nanna, diosa del amor y la guerra. El pueblo creía que estos dioses eran muy humanos en sus emociones y necesidades, aunque infinitamente más poderosos. Los templos funcionaban como moradas terrenales de los dioses, donde los sacerdotes realizaban elaborados rituales para complacer a estos residentes divinos. Ofrendas diarias de comida, bebida e incienso sustentaban a las deidades que, de otro modo, podrían desatar inundaciones, hambrunas o invasiones sobre adoradores negligentes. El cosmos se imaginaba como un disco plano con la Tierra en su centro, cubierto por una bóveda celeste. Debajo yacía el inframundo, un reino sombrío donde los espíritus de los muertos existían en una penumbra a medio vivir. A diferencia de civilizaciones posteriores, no había promesa de paraíso para los virtuosos. El más allá esperaba a todos, independientemente de su conducta terrenal. El entendimiento del mundo natural combinaba observación práctica con explicación mitológica. Textos médicos de este periodo muestran conocimiento sofisticado de anatomía y tratamientos, pero atribuían las enfermedades a descontento divino o influencia demoníaca. De manera similar, la astronomía avanzada rastreaba movimientos celestes para calendarios agrícolas y religiosos, mientras interpretaba eventos cósmicos inusuales como presagios divinos. Una de las innovaciones de mayor alcance de esta cultura, la escritura cuneiforme, continuó evolucionando durante este período. Lo que comenzó como pictogramas simples para contabilidad, se desarrolló gradualmente en un sistema de escritura completo capaz de expresar conceptos abstractos y registrar lenguaje hablado. Para el 2500 a.C., los escribas usaban unos 600 signos diferentes para escribir no solo listas de bienes, sino cartas, documentos legales, textos médicos y literatura. La alfabetización seguía siendo privilegio de una clase especializada de escribas. Jóvenes de familias adineradas comenzaban su entrenamiento en las casas de tablillas, escuelas, alrededor de los 7 años, estudiando durante años para dominar el complejo sistema. Estos escribas ganaban considerable estatus, sirviendo como administradores, contadores y archivistas para templos, palacios y mercaderes. El lenguaje de esta primera civilización, el sumerio, permaneció como un misterioso aislamiento lingüístico, sin relación conocida con las familias semíticas o indoeuropeas. La literatura preservada en miles de tablillas de arcilla revela una rica tradición cultural. La epopeya de Gilgamesh, compilada en su forma clásica, más tarde, se originó en historias sobre un rey histórico de Uruk que gobernó alrededor del 2700 a.C. Mitos de creación que explicaban cómo los dioses formaron humanos de arcilla para ser sus sirvientes, himnos que alababan a deidades y reyes, literatura sapiencial
que ofrecía consejos prácticos y morales. Un texto conmovedor, El hombre y su Dios, lucha con el problema del sufrimiento inmerecido, parecido en algunos aspectos al posterior libro bíblico de Job. Esta civilización también creó los códigos de leyes más antiguos conocidos. Aunque el famoso Código de Hammurabi vendría después, fragmentos de textos legales del 2400 a.C. muestran una sociedad ya preocupada por formalizar reglas para comercio, propiedad, matrimonio y justicia penal. Una colección, las leyes de Ur-Nammu, establecía compensación monetaria por lesiones en lugar del principio de retribución física, ojo por ojo, encontrado en códigos legales semíticos posteriores. La vida económica en estas antiguas ciudades giraba alrededor de los templos y palacios que controlaban vastas propiedades agrícolas. Los templos empleaban a miles de trabajadores para cultivar sus tierras, cuidar ganado y producir textiles. Estas instituciones desarrollaron sofisticados sistemas de contabilidad para rastrear ingresos, gastos, préstamos y pagos de intereses. El comercio privado también floreció. Familias mercantes conducían expediciones comerciales a tierras distantes, intercambiando grano, textiles y bienes manufacturados por madera, metales y artículos de lujo. Para mediados del tercer milenio antes de Cristo, las redes comerciales se extendían hasta la civilización del Valle del Indo, actual Pakistán, las tierras altas de Irán y Afganistán, Anatolia y más allá del Golfo Pérsico. La innovación tecnológica se aceleró durante este período. La rueda del alfarero, alrededor del 3500 a.C., revolucionó la producción cerámica, los vehículos con ruedas, evidenciados primero alrededor del 3200 a.C., transformaron el transporte. La metalurgia del bronce avanzó significativamente, produciendo herramientas y armas más fuertes. El conocimiento matemático se volvió más sofisticado, desarrollando un sistema numérico sexagesimal, basado en 60, cuyo legado sobrevive en nuestras horas de 60 minutos y círculos de 360 grados, mientras la revolución urbana transformaba a la sociedad. La mayoría de la gente seguía siendo agricultores viviendo en el campo o a la sombra de los muros de la ciudad. Sus técnicas agrícolas se volvieron cada vez más sofisticadas. Desarrollaron arados especializados, sistemas de irrigación con compuertas reguladoras y métodos para combatir la salinización de campos sobreirrigados. La jerarquía social creció más compleja conforme las ciudades se expandían. En la cima, reyes, sacerdotes y nobles. Debajo, profesionales, escribas, mercaderes, maestros artesanos. La mayoría, trabajadores artesanales, obreros y sirvientes. En la base, esclavos, aunque la esclavitud no era tan extensa como en civilizaciones posteriores, y a menudo representaba un estatus temporal por deudas o captura en guerra. Las mujeres en esta sociedad tenían más derechos que en muchas civilizaciones posteriores. Podían poseer propiedades, operar negocios e incluso servir como escribas o sacerdotisas, aunque los altos cargos religiosos y políticos seguían siendo dominio masculino. Las ciudades-estado de esta región existían en un estado casi constante de competencia y conflicto. Disputas sobre derechos de agua, límites territoriales y rutas comerciales frecuentemente escalaban a guerras. Alrededor del 2500 a.C., el gobernante de Lugalzagés y de Uruk conquistó varias ciudades vecinas y brevemente unificó gran parte de la llanura del sur. Sin embargo, su logro fue efímero, preparando el escenario para la conquista externa. Para el 2334 a.C., el panorama político de Mesopotamia estaba listo para una transformación. Las ciudades-estado independientes habían desarrollado cultura sofisticada, tecnología
y organización social, pero sus rivalidades internas las dejaron vulnerables. Al norte, en la región cerca del moderno Bagdad, un líder de ambición sin precedentes estaba ascendiendo al poder. Sargón de Akkad, quien crearía el primer imperio verdadero del mundo. El legado de esta notable civilización viviría en los sistemas imperiales que siguieron, mientras pueblos posteriores adoptaban y adaptaban sus conceptos religiosos, temas literarios, convenciones artísticas y conocimiento científico. Incluso después de perder independencia política, la influencia cultural de Sumeria continuaría moldeando la civilización mesopotámica durante milenios. Capítulo 3. El Imperio Acadio. C. 2334 menos 2154 a.C. Al norte de las antiguas ciudades-estado sumerias, otra cultura se había estado desarrollando en las llanuras centrales de Mesopotamia. Este pueblo hablaba una lengua semítica en lugar de la aislada lengua de sus vecinos del sur, aunque influenciados por los logros de la civilización más antigua, mantuvieron su propia identidad distintiva, centrada alrededor de su principal asentamiento, Akkad. La ubicación exacta de Akkad sigue siendo desconocida para los arqueólogos modernos, pero probablemente se encontraba cerca de la actual Bagdad. Desde esta ciudad emergería una figura cuyas ambiciones transformarían el panorama político del mundo antiguo, Sargón, cuyo nombre significa rey legítimo en su lengua nativa. Los orígenes de Sargón están envueltos en leyenda. Según sus propias inscripciones, nació en circunstancias humildes, hijo de un jardinero o cultivador de palmeras datileras. Una tradición posterior afirmaba que había sido un expósito colocado en una canasta de juncos y dejado en el Éufrates. Una historia que curiosamente anticipa el relato bíblico de Moisés. Cualquiera que fuera su verdadero origen, Sargón comenzó su carrera como copero del rey de Kish, una importante ciudad-estado del norte. Desde esta modesta posición en la corte, demostró notables habilidades políticas y militares. Alrededor del 2334 a.C., tomó el poder en Kish mediante circunstancias ahora perdidas para la historia. Habiendo establecido esta base inicial de poder, volvió su atención hacia el sur, hacia las ricas ciudades de la llanura meridional. Lugalzagesi, el gobernante de Uruk, que había unificado brevemente muchas ciudades del sur bajo su control, se convirtió en el principal rival de Sargón. Este conflicto representaba más que una simple lucha de poder entre líderes ambiciosos. Era un enfrentamiento entre dos modelos diferentes de organización estatal. Lugalzagesi buscaba mantener el sistema tradicional de ciudades-estado con él mismo, como gobernante supremo. Sargón imaginaba algo revolucionario, un estado territorial unificado bajo control central directo. En una serie de campañas militares, Sargón derrotó a Lugalzagesi y a las fuerzas aliadas de las ciudades del sur. Una inscripción afirma que lavó sus armas en el mar, sugiriendo que sus ejércitos llegaron hasta el Golfo Pérsico. El victorioso gobernante del norte instituyó entonces un nuevo enfoque radical de gobierno. En lugar de permitir que las ciudades conquistadas mantuvieran su autonomía bajo dinastías locales que pagaban tributo, removió a sus gobernantes e instaló oficiales leales, a menudo miembros de su propia familia, como gobernadores. Esta innovación administrativa marcó el nacimiento del primer imperio verdadero del mundo, un estado multiétnico con autoridad centralizada extendida sobre un vasto territorio. En su apogeo, este imperio se extendía desde el Golfo Pérsico hasta el mar Mediterráneo, abarcando no solo Mesopotamia, sino partes de la actual Siria, Turquía e Irán. Para unir este diverso reino, Sargón implementó varias estrategias unificadoras.
Estableció su lengua nativa, el acadio, como idioma oficial para la administración. Estandarizó pesos y medidas para facilitar el comercio y la tributación. Creó un ejército profesional permanente, reportadamente de 5.400 hombres, leal al gobernante más que a ciudades o líderes locales. Las bases económicas del imperio descansaban en el excedente agrícola extraído como impuestos, el control de rutas comerciales vitales, la riqueza de las ciudades conquistadas. El comercio se expandió dramáticamente bajo la seguridad imperial, con caravanas y barcos transportando bienes a distancias sin precedentes. Mercaderes del imperio llegaron hasta el Valle del Indo, actual Pakistán, y Asia Central en busca de materiales preciosos como lapislázuli, cornalina y estaño. Para la gente común, este sistema imperial trajo tanto beneficios como cargas. Beneficios, paz imperial y estandarización facilitaron el comercio, costos, impuestos pesados y trabajo conscripto para proyectos de construcción o campañas militares. Las rebeliones eran castigadas con dureza, muros derribados, poblaciones reubicadas. Sargón gobernó aproximadamente 56 años, según las listas reales posteriores. Un reinado excepcionalmente largo que proporcionó la estabilidad necesaria para que las instituciones imperiales echaran raíces. Cuando murió alrededor del 2279 a.C., dejó atrás un panorama político transformado. La era de las ciudades-estado independientes había dado paso a la era de los imperios. Sus sucesores enfrentaron el desafío perenne de los gobernantes imperiales: mantener control sobre territorios diversos con diferentes lenguas, culturas e intereses locales. Rimush y Manishtushu, hijos de Sargón, pasaron gran parte de sus reinados suprimiendo revueltas. Ambos murieron violentamente, posiblemente asesinados, después de reinados relativamente cortos. Naram-Sin, nieto de Sargón, demostró ser el gobernante más capaz de la dinastía después de su fundador. Al ascender al trono alrededor del 2254 a.C., desarrolló aún más la administración imperial y emprendió ambiciosas campañas militares. Tras una rebelión masiva de varias ciudades importantes, demostró tanto habilidad militar como crueldad, aplastando la oposición y reconstruyendo el imperio de su abuelo. Después de estas victorias, Naram-Sin tomó un paso sin precedentes en la política mesopotámica. Se declaró a sí mismo un dios. Mientras gobernantes anteriores habían afirmado ser designados divinamente, Naram-Sin hizo que su nombre se escribiera con el determinativo divino, el signo cuneiforme que indicaba una deidad. El arte oficial lo mostraba usando la corona con cuernos tradicionalmente reservada para los dioses. Esta elevación del gobernante a estatus divino reflejaba tanto el extraordinario poder del cargo imperial como quizás una estrategia para fortalecer la lealtad en un reino multiétnico donde variaban las tradiciones religiosas locales. El reinado de Naram-Sin representó el cénit del poder imperial. Su famosa estela de la victoria, descubierta en Susa, moderno Irán, lo muestra como una figura heroica, físicamente más grande que sus soldados, pisoteando enemigos derrotados. Las convenciones artísticas establecidas durante este período, mostrando al gobernante como una figura sobrehumana, influenciarían la iconografía real en el cercano Oriente durante siglos. Sin embargo, comenzaron a aparecer grietas en el edificio imperial. Mantener control sobre territorios tan vastos, con la tecnología de transporte y comunicación de la época, resultaba cada vez más difícil. Los gobernadores provinciales, a menudo miembros de la familia real, desarrollaron sus propias bases de poder. Los costos de constantes campañas militares para suprimir rebeliones tensionaron la economía.
Las presiones externas también se intensificaron. Inscripciones del reinado de Naram Sin mencionan conflictos con los Guti, pueblos montañeses que asaltaban desde los Zagros al este. Desde el noroeste, el poder creciente de Ebla en Siria presentaba otro desafío al control imperial. Después de la muerte de Naram Sin, alrededor del 2218 a.C., su hijo Sharq-Ali Sharri heredó estos problemas crecientes. Aunque un gobernante capaz que mantuvo el poder imperial por un tiempo, las fuerzas centrífugas que tiraban del imperio resultaron demasiado fuertes. Las áreas provinciales se separaron, los enemigos externos presionaron y los problemas económicos se profundizaron. Un texto posterior describe dramáticamente estos tiempos turbulentos. ¿Quién era rey? ¿Quién no era rey? Component placement, sugiriendo un periodo de sucesión disputada y autoridad fragmentada. Esta época de confusión duró hasta aproximadamente el 2154 a.C., cuando el último gobernante nominal de la dinastía fue derrocado, llevando al imperio a su fin. El pensamiento histórico mesopotámico tradicional atribuyó este colapso al castigo divino por el orgullo de Naram Sin y su saqueo de la ciudad santa de Nippur. Los historiadores modernos identifican factores más concretos: tensión ecológica de la agricultura intensiva, desafíos administrativos de controlar vastos territorios, dificultades económicas, presión constante de pueblos circundantes. Después de la caída del imperio, varios estados sucesores emergieron en la región. En las ciudades del sur, gobernantes locales reafirmaron su independencia. En el norte, los Guti establecieron control sobre partes del antiguo corazón imperial. El impacto cultural de este primer imperio sobrevivió a sus estructuras políticas. La fusión de tradiciones del norte y sur creó una cultura mesopotámica mezclada que influenciaría la región durante siglos. El ideal imperial, un estado unificado bajo un solo gobernante, se convirtió en una aspiración recurrente para líderes ambiciosos. El prestigio de la dinastía de Sargón permaneció tan poderoso que gobernantes posteriores, incluyendo reyes asirios casi 2000 años después, reclamarían conexión con este primer imperio para legitimar su propio gobierno. Aún en declive, los logros de este estado imperial pionero dejaron una marca indeleble en la historia. Las innovaciones organizacionales, intercambios culturales y conceptos políticos desarrollados durante este periodo proporcionaron modelos para futuros imperios, no solo en Mesopotamia, sino en todo el mundo antiguo. Aunque el imperio mismo resultó relativamente efímero, duró menos de 2 siglos, su legado perduraría por milenios como el prototipo de los estados imperiales por venir. Capítulo 4. El renacimiento neosumerio, c. 2112-2004 a.C. Tras el colapso del primer imperio mundial, siguió un periodo de fragmentación en las tierras entre los ríos. Los Guti, habitantes de las montañas, tomaron el control de los territorios del norte, mientras que las ciudades-estado del sur recuperaron su independencia bajo líderes locales. Este interludio de desunión duró casi un siglo. Los Guti, descritos en textos contemporáneos como el dragón de las montañas y un pueblo que no conoce inhibiciones, mantuvieron un control superficial sobre el norte, pero nunca establecieron estructuras administrativas sofisticadas. Su gobierno, caracterizado por saqueos y recolección de tributos más que por una verdadera gobernanza, se volvió cada vez más impopular entre las poblaciones sedentarias bajo su dominio. Mientras tanto, en el sur comenzó a tomar forma un notable renacimiento cultural. Liberadas del control del norte, pero aprovechando las tradiciones integradas desarrolladas durante la era anterior,
Las antiguas ciudades experimentaron un renacer creativo. Los estudiosos llaman a esta fase el período neosumerio, marcando la revitalización de formas culturales antiguas dentro de nuevas estructuras políticas. Entre estos centros meridionales resurgentes, la ciudad de Lagash alcanzó especial prominencia bajo un gobernante llamado Gudea. Aunque nunca intentó construir un gran estado territorial, Gudea presidió un florecimiento de las artes, la arquitectura y la expresión religiosa. Decenas de estatuas que representan a este piadoso líder han sobrevivido, mostrándolo en poses de devoción con las manos juntas en oración, talladas en dura diorita importada de tierras lejanas. Estas esculturas demuestran tanto sofisticación artística como extensas conexiones comerciales. Las inscripciones dejadas por Gudea describen elaborados proyectos de construcción de templos y devoción religiosa. Un texto relata un sueño en el que el dios Ningirsu le dio instrucciones detalladas para reconstruir un templo. Este relato literario de planos arquitectónicos divinos representa uno de los textos religiosos más extensos del período. Mientras Lagash florecía culturalmente, otra ciudad pronto emergería como centro político de un estado territorial renovado. Un antiguo asentamiento cerca del Golfo Pérsico se convirtió en sede de una nueva dinastía fundada por un gobernante llamado Ur-Nammu, alrededor del 2112 a.C. Este líder capaz expulsó a los Guti del norte y reunió gran parte del antiguo territorio imperial, aunque a menor escala. A diferencia de los constructores de imperios anteriores que enfatizaban la conquista militar, Ur-Nammu estableció su reputación principalmente como legislador y constructor. Su código legal, aunque solo parcialmente preservado, se erige como la colección legal sistemática más antigua conocida en la historia, precediendo al más famoso Código de Hammurabi por más de 3 siglos. Este texto legal pionero establecía multas monetarias fijas por varios delitos. Se alejaba de la retribución física hacia compensaciones estandarizadas, protegía a los menos poderosos, viudas, huérfanos y pobres, de la explotación. Incluía las primeras leyes de tráfico conocidas, regulando el derecho de paso de barcos en canales. Más allá de sus innovaciones legales, Ur-Nammu emprendió un ambicioso programa de construcción en todo su territorio. Su logro más visible fue la construcción de zigurats monumentales. El mejor ejemplo preservado, en Ur, presentaba 3 niveles que alcanzaban unos 30 metros de altura, accesibles por triple escalinata. Estas imponentes estructuras, visibles desde kilómetros a través del paisaje plano, servían como poderosos símbolos de confianza cultural renovada y devoción religiosa. El sistema administrativo desarrollado durante este período representaba una sofisticada mezcla de control centralizado y autonomía local. Gobernadores provinciales supervisaban asuntos regionales. Una burocracia compleja manejaba la recolección y redistribución de recursos. Oficiales reales realizaban tours regulares de inspección. Mensajeros llevaban comunicaciones por rutas designadas entre centros administrativos bajo Shulgi, hijo de Ur-Nammu, que gobernó por extraordinarios 48 años. El Estado alcanzó su cénit de organización y prosperidad. Este monarca de largo reinado implementó numerosas innovaciones. Estableció un calendario estandarizado, reformó pesos y medidas, creó un sistema de mensajería real con estaciones de postas, reorganizó el sistema tributario, estandarizó la educación de los escribas. Shulgi también cultivó su imagen como gobernante ideal mediante acciones simbólicas. Afirmó ser un corredor campeón que personalmente llevaba ofrendas rituales entre ciudades-templo en un solo día,
una distancia de más de 160 kilómetros. Ya fuera literal o simbólico, este reclamo enfatizaba su papel unificador. En los últimos años de su reinado, Shulgi siguió el precedente establecido por gobernantes anteriores y se declaró divino. Se establecieron templos dedicados a su culto por todo el reino, y su nombre se escribía con el determinativo divino. Esta deificación del rey vivo representaba un intento de crear una base religiosa para la unidad política entre ciudades tradicionalmente independientes. El sistema económico combinaba planificación centralizada con elementos de mercado. El Estado controlaba vastas propiedades agrícolas, empleaba directamente a miles de trabajadores, gestionaba extensas redes de redistribución. Talleres textiles albergaban a cientos de trabajadoras. Simultáneamente, mercaderes privados realizaban operaciones comerciales independientes, aunque bajo supervisión real. Los logros culturales incluyeron un renacimiento de la lengua sumeria para fines religiosos y literarios. Las escuelas de escribas florecieron, preservando y expandiendo textos tradicionales. Muchas obras literarias, luego identificadas como clásicas, fueron compiladas y estandarizadas durante este renacimiento cultural, incluyendo mitos de creación, himnos templarios, poemas de alabanza real, literatura sapiencial. Una innovadora forma literaria que emergió fue el canto de amor real, composiciones líricas que describían relaciones románticas entre reyes y la diosa Inanna. Estos poemas, mezclando política con erotismo, reforzaban los fundamentos teológicos de la autoridad real mediante metáforas de matrimonio divino. Las relaciones internacionales incluían tanto diplomacia como dimensiones militares. Matrimonios reales cementaban alianzas, redes comerciales se extendían a tierras distantes, campañas militares aseguraban fronteras y rutas comerciales. La estabilidad de este período renacentista comenzó a erosionarse bajo los sucesores de Shulgi. Ibbi-Sin, el último gobernante de la dinastía, enfrentó desafíos crecientes. Gobernadores provinciales actuaban cada vez más como gobernantes independientes. Grupos nómadas infiltraron desde el oeste. Los sistemas de irrigación enfrentaban sequías y salinización. Los precios del grano mostraban inflación dramática. Una correspondencia entre Ibbi-Sin y un gobernador provincial llamado Ishbi-Erra ilustra la deteriorada situación. El gobernador reportaba no poder entregar envíos de grano debido a amenazas de enemigos. Eventualmente, Ishbi-Erra se estableció como gobernante independiente en Isin, separándose efectivamente del Estado unificado. El golpe final vino de un poder externo, los elamitas del suroeste de Irán. Alrededor del 2004 a.C., fuerzas elamitas capturaron Ur-Misma. A diferencia de los constructores de imperios anteriores que enfatizaban la conquista militar, Ur-Nammu estableció su reputación principalmente como legislador y constructor. Su código legal, aunque solo parcialmente preservado, se erige como la colección legal sistemática más antigua conocida en la historia, precediendo al más famoso Código de Hammurabi por más de 3 siglos. Este texto legal pionero establecía multas monetarias fijas por varios delitos, se alejaba de la retribución física hacia compensaciones estandarizadas, protegía a los menos poderosos, viudas, huérfanos y pobres, de la explotación. Incluía las primeras leyes de tráfico conocidas, regulando el derecho de paso de barcos en canales. Más allá de sus innovaciones legales, Ur-Nammu emprendió un ambicioso programa de construcción en todo su territorio. Su logro más visible fue la construcción de zigurats monumentales. El mejor ejemplo preservado, en Ur, presentaba 3 niveles que alcanzaban unos 30 metros de altura,
accesibles por triple escalinata. Estas imponentes estructuras, visibles desde kilómetros a través del paisaje plano, servían como poderosos símbolos de confianza cultural renovada y devoción religiosa. El sistema administrativo desarrollado durante este periodo representaba una sofisticada mezcla de control centralizado y autonomía local. Gobernadores provinciales supervisaban asuntos regionales. Una burocracia compleja manejaba la recolección y redistribución de recursos. Oficiales reales realizaban tours regulares de inspección. Mensajeros llevaban comunicaciones por rutas designadas entre centros administrativos bajo Shulgi, hijo de Ur-Nammu, que gobernó por extraordinarios 48 años. El Estado alcanzó su cenit de organización y prosperidad. Este monarca de largo reinado implementó numerosas innovaciones. Estableció un calendario estandarizado, reformó pesos y medidas, creó un sistema de mensajería real con estaciones de postas, reorganizó el sistema tributario, estandarizó la educación de los escribas. Shulgi también cultivó su imagen como gobernante ideal mediante acciones simbólicas. Afirmó ser un corredor campeón que personalmente llevaba ofrendas rituales entre ciudades-templo en un solo día, una distancia de más de 160 kilómetros. Ya fuera literal o simbólico, este reclamo enfatizaba su papel unificador. En los últimos años de su reinado, Shulgi siguió el precedente establecido por gobernantes anteriores y se declaró divino. Se establecieron templos dedicados a su culto por todo el reino, y su nombre se escribía con el determinativo divino. Esta deificación del rey vivo representaba un intento de crear una base religiosa para la unidad política entre ciudades tradicionalmente independientes. El sistema económico combinaba planificación centralizada con elementos de mercado. El Estado controlaba vastas propiedades agrícolas, empleaba directamente a miles de trabajadores, gestionaba extensas redes de redistribución. Talleres textiles albergaban a cientos de trabajadoras. Simultáneamente, mercaderes privados realizaban operaciones comerciales independientes, aunque bajo supervisión real. Los logros culturales incluyeron un renacimiento de la lengua sumeria para fines religiosos y literarios. Las escuelas de escribas florecieron, preservando y expandiendo textos tradicionales. Muchas obras literarias luego identificadas como clásicas fueron compiladas y estandarizadas durante este renacimiento cultural, incluyendo mitos de creación, himnos templarios, poemas de alabanza real, literatura sapiencial. Una innovadora forma literaria que emergió fue el canto de amor real, composiciones líricas que describían relaciones románticas entre reyes y la diosa Inanna. Estos poemas, mezclando política con erotismo, reforzaban los fundamentos teológicos de la autoridad real mediante metáforas de matrimonio divino. Las relaciones internacionales incluían tanto diplomacia como dimensiones militares. Matrimonios reales cementaban alianzas. Redes comerciales se extendían a tierras distantes. Campañas militares aseguraban fronteras y rutas comerciales. La estabilidad de este periodo renacentista comenzó a erosionarse bajo los sucesores de Shulgi. Ibbi-Sin, el último gobernante de la dinastía, enfrentó desafíos crecientes. Gobernadores provinciales actuaban cada vez más como gobernantes independientes. Grupos nómadas se infiltraron desde el oeste. Los sistemas de irrigación enfrentaban sequías y salinización. Los precios del grano mostraban inflación dramática. Una correspondencia entre Ibbi-Sin y un gobernador provincial, llamado Ishbi-Erra, ilustra la deteriorada situación. El gobernador reportaba no poder entregar envíos de grano debido a amenazas de enemigos. Eventualmente, Ishbi-Erra se estableció como gobernante independiente en Isin, separándose efectivamente del Estado unificado.
El golpe final vino de un poder externo, los elamitas del suroeste de Irán. Alrededor del 2004 a.C., fuerzas elamitas capturaron Ur-Misma. La ciudad fue saqueada, su zigurat profanado e Ibisín llevado cautivo a Elam, donde presumiblemente murió en exilio. Un lamento contemporáneo describe la caída de Ur en términos conmovedores. La ciudad ha sido violada, su gente vive como fantasmas, los tesoros han sido saqueados, cadáveres flotan en el Éufrates, que una vez trajo vida. Aunque políticamente devastadora, la caída de Ur no borró los logros culturales de este periodo renacentista. Los conceptos legales, obras literarias, técnicas administrativas y formas arquitectónicas desarrolladas durante esta era creativa continuarían influenciando la civilización mesopotámica durante siglos venideros. Mientras una era terminaba, el escenario estaba listo para nuevas configuraciones políticas en la tierra entre los ríos. El legado de Sumeria, aunque transformado, nunca sería completamente olvidado. Capítulo 5. El ascenso de Babilonia, c. 1894-1590 a.C. Tras el colapso de la dinastía de Ur, el poder político en Mesopotamia se fragmentó entre numerosas ciudades-estado rivales. Durante casi un siglo, ningún centro logró establecer dominio absoluto, creando un mosaico de pequeños reinos compitiendo por el control de rutas comerciales, acceso al agua y tierras cultivables. Este periodo de división coincidió con un importante cambio demográfico. Pueblos seminómadas conocidos como amorreos, originarios de las regiones desérticas de Siria, habían estado infiltrándose gradualmente en las tierras sedentarias de Mesopotamia. Hablaban una lengua semítica occidental, diferente tanto al sumerio como al acadio oriental del primer imperio. Estos, recién llegados, establecieron dinastías en varias ciudades. Uno de estos líderes amorreos, llamado Sumu Abum, se estableció en un asentamiento previamente insignificante llamado Babilonia alrededor del 1894 a.C. Ubicada en el río Éufrates en Mesopotamia central, esta ciudad, cuyo nombre significaba Puerta de los Dioses, había existido durante siglos sin distinción particular. Bajo su nueva casa gobernante, sin embargo, gradualmente alcanzaría una prominencia sin precedentes. Durante su primer siglo bajo liderazgo amorreo, Babilonia siguió siendo solo un poder más en el fragmentado panorama político. Sus primeros 5 gobernantes expandieron su territorio gradualmente, construyendo fortificaciones, templos y sistemas de irrigación para fortalecer su modesto reino. Otras ciudades como Larsa e Isin comandaban mayores recursos y prestigio durante esta fase temprana. El panorama geopolítico cambió dramáticamente con la ascensión del 6º gobernante de la dinastía, un rey que transformaría tanto su ciudad como toda la región mediante su destreza militar, genio administrativo y cuidadosa construcción de imagen. Al tomar el trono alrededor del 1792 a.C., este monarca, Hammurabi, gobernaría durante 43 años y establecería a Babilonia como el centro dominante de la civilización mesopotámica. Al inicio de su reinado, Hammurabi se enfocó en el desarrollo interno. Amplió los canales de irrigación, renovó templos, reforzó las murallas de la ciudad, cultivó relaciones con poderes vecinos. Hacia la mitad de su reinado, habiendo consolidado su base, Hammurabi emprendió una serie de campañas militares que sistemáticamente eliminaron centros rivales de poder. Primero atacó ciudades del sur como Uruk e Isin, extendiendo gradualmente su control por toda la región. Cada conquista
era seguida por una cuidadosa integración del territorio derrotado en su creciente reino. Uno por uno, los principales poderes cayeron ante las fuerzas babilonias. Larsa, que controlaba gran parte del sur Esnunna, en la región de Diyala Marí, en el Éufrates medio finalmente Asur, el centro comercial del norte que luego daría origen al imperio asirio. Para el final de esta campaña, Hammurabi había unido virtualmente toda Mesopotamia bajo un solo gobierno por primera vez desde el colapso del primer imperio, 5 siglos antes. A diferencia de conquistadores anteriores que enfatizaban el carácter revolucionario de su gobierno, Hammurabi se presentó como un restaurador conservador de tradiciones antiguas. Sus inscripciones reales lo describían como el rey que hizo obedientes las 4 regiones del mundo, pero también como pastor nombrado por los dioses para traer justicia a la tierra. Esta énfasis en la justicia encontró su expresión más famosa en el conjunto de leyes compilado bajo su autoridad, el Código de Hammurabi, inscrito en una estela de piedra de 2,25 metros coronada con una imagen del rey recibiendo autoridad del dios Sol Shamash, contenía 282 disposiciones legales cubriendo prácticamente todos los aspectos de la sociedad. Este monumento, descubierto por arqueólogos en 1901, permanece como una de las colecciones legales más completas del mundo antiguo. Las leyes revelan una sociedad compleja, con clases sociales claramente definidas. Diferentes penalidades se aplicaban según si las partes involucradas eran aristócratas, plebeyos o esclavos. Principios, como ojo por ojo, aplicaban cuando ambas partes eran de igual estatus. Compensaciones monetarias se prescribían cuando personas de mayor estatus dañaban a alguien de menor rango. A pesar de este enfoque basado en clases, el código repetidamente enfatizaba la protección de los vulnerables, para evitar que el fuerte oprima al débil, para proveer justicia al huérfano y la viuda. La colección abordaba desde disputas de propiedad y herencias hasta matrimonio y divorcio. Desde estándares profesionales para médicos y constructores hasta contratos agrícolas y regulaciones comerciales. Aunque a menudo retratado como legislador, Hammurabi fue igualmente activo como administrador y gestor económico. Su gobierno mantenía registros detallados de producción agrícola, asignación de mano de obra, distribución de recursos oficiales reales. Supervisaban sistemas de irrigación, asignación de tierras estatales, fijación de precios para productos básicos, regulación del comercio. Cientos de cartas dictadas por el propio rey revelan su enfoque práctico de gobierno. Personalmente, atendía quejas de provincias distantes, investigaba acusaciones de corrupción, supervisaba micromanagement, ceremonias religiosas y proyectos de construcción. En asuntos religiosos, Hammurabi elevó al dios patrono de Babilonia, Marduk, de estatus local a prominencia regional, mientras continuaba honrando a dioses tradicionales como Enlil, Shamash e Ishtar. La propaganda real presentaba cada vez más a Marduk como rey de los dioses, reflejando la nueva supremacía política de Babilonia. Cuando Hammurabi murió alrededor del 1750 a.C., dejó atrás un reino unificado que incorporaba la mayor parte de Mesopotamia. Su hijo, Samsu-iluna, heredó un estado aparentemente estable, pero esta apariencia resultó engañosa. En pocos años, estallaron revueltas en ciudades del sur con tradiciones culturales más antiguas. Aunque inicialmente suprimidas, estas rebeliones continuaron resurgiendo, erosionando gradualmente el control central. Un nuevo peligro externo emergió de los pantanos del extremo sur. Un pueblo conocido como la dinastía del País del Mar estableció control sobre las regiones costeras
eventualmente tomando varias ciudades del sur del control babilonio. Simultáneamente, pueblos montañeses de los Zagros comenzaron a hacer incursiones en las fronteras orientales. Bajo estas presiones crecientes, el control territorial de Babilonia se contrajo gradualmente. Para el 1700 a.C., solo 50 años después de la muerte de Hammurabi, gran parte del sur se había perdido. Gobernantes posteriores mantuvieron control sobre Mesopotamia central, pero nunca recuperaron el extenso imperio de su gran predecesor. A pesar de esta reducción territorial, la propia Babilonia permaneció próspera y culturalmente dominante. La ciudad creció hasta cubrir cerca de 450 hectáreas, albergando quizás 60.000 a 80.000 habitantes. Sus templos, palacios y distritos comerciales la convirtieron en uno de los mayores centros urbanos del mundo antiguo. La cultura babilonia durante este período sintetizó tradiciones antiguas mientras desarrollaba nuevas formas distintivas. Eruditos compilaron y preservaron textos antiguos. La lengua acadia de Babilonia se convirtió en la lengua diplomática internacional del cercano Oriente. Los logros intelectuales florecieron, especialmente en astronomía, matemáticas y medicina. Los astrónomos babilonios rastrearon meticulosamente movimientos celestes, desarrollando los primeros modelos matemáticos predictivos del comportamiento planetario. Los matemáticos trabajaron con un sistema numérico avanzado que permitía cálculos complejos con fracciones, solución de ecuaciones cuadráticas, aproximaciones tempranas de números irracionales como raíz cuadrada de 2. Este periodo creativo continuó durante casi 2 siglos después de Hammurabi. Aunque el control territorial se redujo, la dinastía mantuvo estabilidad política en sus regiones centrales, y su influencia cultural se extendió mucho más allá de sus fronteras políticas. El final llegó súbita y catastróficamente. Alrededor del 1595 a.C., una amenaza completamente inesperada apareció desde el norte lejano. Los hititas, un pueblo indoeuropeo con sede en Anatolia Central, moderna Turquía, habían estado construyendo su propio reino lejos de los centros mesopotámicos. Bajo un ambicioso gobernante llamado Mursili I, fuerzas hititas marcharon más de 800 kilómetros desde su tierra natal en una incursión de escala sin precedentes. Los babilonios, enfocados en amenazas tradicionales del este y sur, estaban completamente desprevenidos para este ataque del norte. Los hititas quebraron las defensas de Babilonia, saquearon sus tesoros, derrocaron a la dinastía gobernante. Después de este devastador ataque, los hititas se retiraron a su patria Anatolia, aparentemente satisfechos con el botín en lugar de la ocupación. Al vacío de poder resultante, entró otro grupo, los casitas, originarios de los montes Zagros, que habían estado aumentando su influencia en el norte mesopotámico. Su líder tomó el trono babilonio, estableciendo una nueva dinastía que gobernaría por 400 años extraordinarios. Aunque políticamente transformadora, la conquista hitita y la toma de poder casita no interrumpieron la continuidad cultural. Los recién llegados adoptaron la religión babilonia, la lengua, las costumbres, las prácticas administrativas. Muchos mesopotámicos posteriores mirarían atrás a la era de Hammurabi como una edad dorada, un tiempo en que la justicia prevalecía y la región estaba unida bajo un gobierno ilustrado desde la ciudad que permanecería como su corazón cultural durante milenios por venir. Capítulo 6. Dominio casita y poderes regionales. C. 1595 a 1155 a.C. Tras la dramática incursión hitita que derrocó a la dinastía de Hammurabi,
un nuevo grupo asumió el control de Babilonia y sus territorios. Los casitas, originarios de las montañas Zagros al este, llevaban generaciones integrándose gradualmente a la sociedad mesopotámica como mercenarios y colonos rurales. Aprovechando el vacío de poder, su líder Agum II reclamó el trono, estableciendo la dinastía de mayor duración en la historia mesopotámica. A diferencia de conquistadores anteriores que imponían cambios drásticos, estos recién llegados adoptaron las tradiciones culturales y religiosas de la tierra que ahora gobernaban. Bajo su administración, la región experimentó una estabilidad notable. La dinastía casita mantuvo el control durante casi 4 siglos, circa 1595–1155 a.C. Transformaciones políticas. El panorama del cercano Oriente había cambiado radicalmente. Varios reinos coexistían en lo que los historiadores llaman el Club de las Grandes Potencias. Babilonia casita, el nuevo reino de Egipto, el imperio hitita, Mitanni, en el norte de Siria, el emergente reino asirio. Las relaciones internacionales seguían protocolos diplomáticos establecidos. La correspondencia real, escrita en acadio, la lengua franca de la época, trataba a otros gobernantes como hermanos, sugiriendo igualdad nominal. Los matrimonios reales cementaban alianzas, con princesas enviadas a cortes extranjeras acompañadas de elaboradas dotes. Sistema administrativo casita. Introdujeron innovaciones clave en la gestión territorial, concesión de grandes latifundios mediante kudurrus, mojones, con inscripciones de concesión y maldiciones divinas contra infractores, creación de una relación feudal entre la corona y la nobleza terrateniente, continuación del sistema burocrático babilónico tradicional, vida intelectual y cultural. A pesar de su limitada expansión militar, el período casita vio logros significativos. Astronomía. Las observaciones celestes alcanzaron nueva precisión, sentando bases para la astronomía matemática posterior. Medicina. Textos. Combinaban tratamientos empíricos, hierbas, cirugías, con intervenciones espirituales. Arte. Sellos cilíndricos mostraban tallado preciso con detalles elaborados. Tecnología. La producción de vidrio alcanzó nuevos niveles de sofisticación. Religión. Mientras mantenían el culto a los dioses tradicionales babilonios, los casitas introdujeron algunas de sus propias deidades, especialmente aquellas asociadas con cuerpos celestes. Este énfasis en lo cósmico influenció el desarrollo posterior de la astrología. Decadencia y caída. El sistema de grandes potencias comenzó a desintegrarse hacia 1200 a.C., con el colapso repentino del imperio hitita, el repliegue egipcio, las invasiones de los pueblos del mar, migraciones masivas y colapso de redes comerciales. Los casitas demostraron notable resiliencia inicial, pero presiones crecientes resultaron abrumadoras. Incursiones elamitas desde el este. El rey Shutruk-Nahunte saqueó Babilonia c. 1160 a.C. Revueltas internas. Presión asiria desde el norte. En 1155 a.C., una dinastía nativa babilonia originaria de Isin tomó el poder, terminando 4 siglos de dominio casita. Aunque políticamente terminado, su legado perduró en sistemas de organización del conocimiento, técnicas astronómicas, sistemas de gestión territorial, tradiciones artísticas. Capítulo 7. El Imperio Asirio, c. 1300 a.C. 609 a.C. Mientras Babilonia permanecía bajo dominio casita, en el norte se desarrollaba un poder formidable. Los asirios, originalmente centrados alrededor de la antigua ciudad comercial de Asur, forjaron una sociedad definida por prowess militar, eficiencia administrativa, determinación despiadada, expansión temprana.
La transición de ciudad comercial a potencia expansionista comenzó gradualmente en el siglo XIV a.C. Ashur Uballit I, circa 1363 menos 1328 a.C., afirmó independencia y comenzó intervenciones regionales. Adad-nirari Pitrin y Shalmaneser I, siglo XIII a.C., extendieron control territorial. Tiglath-Pileser Midrom, c. 1114 a 1096 a.C., llevó a Siria a su primer apogeo. Máquina militar asiria. Las innovaciones transformaron al ejército asirio en una fuerza imparable. Armas de hierro, reemplazando al bronce, unidades especializadas coordinadas, carros, caballería, arqueros, ingenieros de asedio, uso calculado del terror como herramienta política, sistemas logísticos avanzados, administración imperial. El sistema administrativo igualaba la sofisticación militar. Territorios conquistados organizados en provincias bajo gobernadores designados, redes de caminos, estaciones de postas y sistemas de mensajeros, deportaciones masivas para romper resistencias locales. Relación con Babilonia. Los asirios trataban a Babilonia con peculiar respeto debido a su antigüedad cultural. Muchos reyes asirios eran coronados por separado como reyes de Babilonia. Sennacherib, 704 a 781 años antes de Cristo, destruyó Babilonia en 689 años antes de Cristo. Tras repetidas rebeliones, su hijo Esarhadón, 680 menos 669 antes de Cristo, la reconstruyó, reconociendo el error político, cúspide y colapso. Bajo Ashurbanipal, 668 menos 627 a.C. El imperio alcanzó su máxima extensión. Biblioteca de Nínive reunió 30.000 tablillas control desde Egipto hasta Persia. Sofisticación cultural sin precedentes. Sin embargo, tras su muerte, disputas sucesorias debilitaron el centro Babilonia. Se rebeló bajo Nabopolassar, 626 a.C. Una alianza babilonio-meda destruyó Nínive, 612 a.C. El último bastión asirio, Harran, cayó en 609 a.C. Legado asirio. A pesar de su desaparición política, Asiria dejó modelos para imperios posteriores, sistemas de comunicación y administración, tradiciones de recopilación de conocimiento. El primer intento exitoso de orden internacional multiétnico. Capítulo 8. El Imperio Neobabilónico, c. 626-539 a.C. De las cenizas del dominio asirio, surgió un estado babilónico revitalizado bajo la dinastía caldea. Aunque duró menos de un siglo, este Imperio Neobabilónico aseguró el lugar de Babilonia en la imaginación mundial. Nabopolassar, 626 a 605 a.C., fundador de la dinastía que estableció alianza con los medos, derrotó a los asirios, inició proyectos de reconstrucción. Nabucodonosor II, 605 a 662 a.C., el gobernante más famoso que conquistó Jerusalén, 597 y 587 a.C., reconstruyó Babilonia como maravilla arquitectónica. Construyó la puerta de Istar y el Zigurat Etemenanki. Según tradiciones posteriores, creó los jardines colgantes, sociedad y cultura. Astronomía alcanzó nuevos niveles de precisión. La festividad de Akitu, Año Nuevo, celebraba la renovación cósmica. Marduk alcanzó supremacía en el panteón esclavitud. Por deudas, se hizo prevalente. Decadencia. Nabonido, 556 a 539 a.C., enfatizó culto al dios lunar. Sin pasó 10 años en el oasis árabe de Taima. Enfrentó oposición del sacerdocio de Marduk, caída ante Persia. En 539 a.C.,
Ciro el Grande tomó Babilonia con poca resistencia, presentándose como libertador más que conquistador. Su política de tolerancia permitió que los judíos exiliados regresaran, los cultos locales continuaran, Babilonia mantuviera su esplendor como provincia persa, legado. Aunque el poder político terminó, Babilonia siguió siendo centro de aprendizaje astronómico, símbolo de grandeza urbana, referente cultural en tradiciones judías y griegas. Capítulo 9. La conquista persa, 539 a.C. El año 539 a.C. marcó un punto de inflexión en la historia mesopotámica. Después de 3 milenios de gobiernos autóctonos, interrumpidos solo por invasiones esporádicas, la tierra entre los ríos pasó a formar parte de un vasto imperio multicultural cuyo centro de poder ya no estaba en sus fronteras tradicionales. Este cambio no comenzó con destrucción violenta, sino con una transferencia de poder sorprendentemente pacífica que preservó la grandeza física de Babilonia, mientras alteraba irrevocablemente su estatus político. El artífice de esta transformación histórica fue Ciro II de Persia, conocido posteriormente como el Grande, un gobernante cuyos orígenes parecían poco prometedores para alterar el curso de la historia mundial. Los persas, un conjunto de tribus seminómadas de los Zagros meridionales, habían estado sometidos a sus vecinos más poderosos, los medos. Bajo el liderazgo de los aqueménidas, una dinastía originaria de Anshan, Ciro inició su ascenso al derrocar al rey Medo Astiages alrededor del 550 a.C. Según el historiador griego Heródoto, Ciro, nieto de Astiages por línea materna, había sido criado en secreto después de que su abuelo intentara eliminarlo debido a un sueño profético. Con asombrosa rapidez, Ciro transformó esta victoria inicial en una campaña de conquista sin precedentes. 546 a.C. Conquista de Lidia, Asia Menor, y sus ricas ciudades griegas 539 a.C. Marcha hacia Babilonia. La caída de Babilonia. El último rey neobabilónico, Nabonido, 556 a 339 a.C., había generado descontento interno por su devoción exclusiva al dios lunar Sin, marginando al poderoso clero de Marduk, su ausencia de una década en el oasis árabe de Taima, dejando a su hijo Belsasar como regente, negligencia en rituales clave como el festival de Año Nuevo. Cuando las fuerzas persas se acercaron, la resistencia babilónica fue mínima. La crónica de Nabonido relata con notable falta de dramatismo. En el mes de Tasritu, octubre, Ciro atacó el ejército de Akkad en Opis. El día 14, Sipar fue tomada sin batalla. Nabonido huyó. El día 16, Gobrias, general de Ciro, entró en Babilonia sin combate. Ciro hizo su entrada triunfal en la ciudad, presentándose no como un conquistador extranjero, sino como el legítimo sucesor de los antiguos reyes mesopotámicos. Su famoso cilindro de Ciro, descubierto en 1879, proclamaba: «Yo soy Ciro, rey del mundo». Cuando entré en Babilonia como amigo y establecí mi sede real en el palacio de los príncipes, Marduk inclinó hacia mí el noble corazón de los babilonios, pues yo lo honré cada día. Políticas de gobierno persa. Tolerancia religiosa. Restauró templos y permitió el retorno de deidades exiliadas. Decreto para los judíos. Autorizó el regreso a Jerusalén y la reconstrucción del templo. Esdras 1:1-4. Administración provincial. Babilonia se convirtió en satrapía, conservando sus estructuras administrativas. Capítulo 10. El ocaso de Mesopotamia, 539 a.C., 600 d.C. Bajo dominio persa, 539 a.C., 331
Ante Cristo, las tradiciones mesopotámicas recibieron notable respeto. Los reyes aqueménidas participaban en rituales babilónicos, los templos mantuvieron sus privilegios económicos, los astrólogos babilonios servían en la corte imperial, período helenístico, 331-141 a.C. La conquista de Alejandro Magno, en 331 a.C., trajo cambios profundos. Alejandro planeó hacer de Babilonia su capital, pero murió allí en 323 a.C. Los seleucidas fundaron nuevas ciudades griegas, como Seleucia del Tigris, desviando población de Babilonia, sincretismo cultural. El dios Bel-Marduk se equiparó a Zeus, decadencia final. Período parto, 141 a.C. a 224 después de Cristo. Babilonia se redujo a pueblo rural, último texto cuneiforme datado. 75 después de Cristo, un registro astronómico. Período sasánida, 224, menos 651 después de Cristo. Zoroastrismo reemplazó cultos mesopotámicos. Las ruinas de Babilonia sirvieron como cantera para construcciones en Ctesifonte.